El escapulario, claro, para protección. La Santa Cruz, para protegernos. La barberita, tiene otro bolsillo. Ah, ok, el pistolón ahí. Claro. El arma. No, claro, tienes que protegerte. A ver, se puede. Oh, pues. A ver. Amigos, amigas, capos, capas, parceros, parceras, sean bienvenidos a una aventura más. Hoy estamos en un pueblito hermoso, adorable en Colombia, que se llama Santa Elena, ubicado más o menos a unas 2 horas, dirección oriente desde la ciudad de Medellín. Que vaya, los panoramas acá son hermosos, las personas ni se diga, y sobre todo sus colores. De verdad que los colores aquí naturales son preciosos, son dignos de una escena de película. Verán, lo más característico de Santa Elena son sus flores. De hecho, aquí cada año, más o menos por el mes de agosto, sucede una feria muy grande que es la Feria de las Flores. Así que muchos de los habitantes de este pueblito se dedican a eso, son personas floricultoras. Muchos más se dedican a comercializarlas, a transportarlas, pero sí, es seguro decir que este pueblito vive de las flores. Atrae a muchísimo turismo este tema. Estamos hablando de que en temporada de feria llegan a venir hasta 1000 visitantes por día. 1000 visitantes que en un pueblito como Santa Elena resalta muchísimo, considerando que la población es de alrededor de unos 12,000 a 15,000 habitantes. Muy bello, muy bonito, y vine a conocer a Don José, que es un floricultor capo. De verdad, me estuvo dando ahorita un recorrido por su casa muy bello. ¿Cómo está usted, Don José? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué gusto. Gracias por recibirnos acá en su hogar. No, ustedes saben que esta no es mi casa, esta es la casa de todos ustedes. Entonces, bienvenidos. Vamos a hacer un recorrido por acá, por el jardín, que estas son matas ornamentales. Es de verdad impresionante. Miren, toda esta es casa de Don José. Esta de por acá es la finca, ¿ok? Es un espacio muy grande. ¿Sabe cuánto espacio tiene aquí? Sí, es casi una cuadra sembrada en flores. Es tremendo. Y tanto turismo viene a visitar a Don José, de verdad. Bueno, ahorita Don José me cuenta que, pues obviamente por la temporada del planeta y demás, el turismo se ha frenado bastante, ¿no? Por esta zona. Sí, hace un año hacia acá, por la época pues de la pandemia y eso, siempre han dejado de visitarnos. Pero gracias al Señor, si Dios quiere, este año que ya hay como lucecita verde y eso, tenemos mucha ansiedad de que vuelvan aquí al corregimiento de Santa Elena, que los estamos esperando con los brazos abiertos, que vengan para que compartamos un día bien agradable, haciendo un recorrido por el jardín, les hacemos una charla sobre la cultura silletera y les elaboramos una silleta tradicional para que la carguen y se tomen las foticos. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto de las silletas, que está bien hermoso. Es tanto turismo de verdad que chequen esto, Don José tuvo que de cierta manera mudarse de su casa, que es esta de aquí, para vivir en otro lado, y esta dejarla un poco como la casa de visitas, y así podríamos llamarle. Pero bueno, como tal, como suena, toda esta es la propiedad de Don José, ¿ok? Empezando aquí en la rejita. Toda esta es la casa. Y miren cómo de verdad toda está forrada en flores. ¿Por qué no nos da un recorrido? A ver. Claro, nos vamos a venir acá. Aquí como tenemos, les decía que tengo unas 45 variedades de flores que son matas ornamentales. Tenemos los geranios, que son unos colores muy hermosos, muy bonitos. Tenemos los novios, como pueden ver. Y aquí tenemos un anturio que le dicen colemarrano, porque es como la colita de un cerdo. Ah, sí, mire, sí parece una colita como de cochino esto. Claro, entonces aquí nos podemos venir para que observemos todas las variedades de flores que tenemos acá. Toda su casa está forrada en flores, 46 variedades, dice usted. De matas ornamentales, como podemos ver. Pero me contaba que llegan a ver hasta más de 70. Sí, claro, ¿no? En el jardín lo que quise volver a recuperar son las flores tradicionales con que nuestros abuelos, nuestros padres nos traían el sustento. Con esas flores que ahorita vamos a hacer un recorrido por el jardín, vemos poquitas porque ya están naciendo, y otra vuelta para ahora, para julio y agosto.
¿Usted toda su vida se ha dedicado a las flores? Toda la vida, prácticamente desde que estaba en el vientre de mi mamá, porque mis abuelos, mis padres siempre fueron de acá del corregimiento de Santa Elena y siempre con esto era que ellos nos traían el sustento. Entonces yo quise volver a recuperar todas estas tradiciones que para mí es muy bonito, es un orgullo muy grande volver uno con lo que lo criaron. Entonces eso fue lo que quise volver a recuperar. De verdad que sí es muy lindo, es bien bonito ver a familias enteras, de verdad un pueblo entero que vive de las flores. A mí me tiene muy, muy impactado. Aquí vemos y podemos observar los anturios, que anturios. son, como puedes ver, parece que fueran, mejor dicho, que no se alcanza uno a imaginar los colores tan espectaculares como podemos ver. Y esas hojas brillantes que ahí sí digo yo, se tomaron toda la sopita. Sí, parece como de... sí. Parece como de plástico. Parece como de está plástico súper hermoso. Ahí puedes ver. No, las tonalidades. Y ya entonces por aquí es pues como la recepción del hogar. Claro, vean, para que vean. Esto es un rinconcito silletero, le digo yo. Un rincón donde podemos observar y mirar todo lo que yo he tenido la oportunidad de hacer. Entonces para uno es un orgullo muy grande. Qué bonita esta foto, me encantó. Aquí estoy yo con mi señora. Ah, esa también está lindísima. Tiene muy buenos recuerdos acá, Claro, don José. Estos son foticos del jardín. Qué bien cuidado, qué bonito. Claro, aquí puedes ver, esos son unos paisajismos. No siembro por sembrar, sino por jugar también con el paisajismo, que para mí es un orgullo muy grande. Cuando uno se levanta, pone la aguapanelita y se va y observa eso. Mejor dicho, es una satisfacción muy grande y un orgullo muy grande uno ver todo eso. ¿Esto es aquí Esto es acá. en su casa? ¡Wow! Sí, así es cuando está el jardín florecido. Ajá, cuando está todo lleno. Todo florecido. No, qué panorama. Porque ahorita usted me contaba que tuvieron una época de invierno un poco dura, ¿no? Sí, ahora no vamos a ver tantas porque venimos también de una temporada de invierno bastante fuerte, pero ya se está recuperando el tiempo, entonces se siente uno también muy orgulloso de que vaya cambiando el clima. Bueno, esto ya se volvió más bien como en su centro de exposición, de recibimiento. ¿Dónde es que es su casa entonces? ¿Dónde duerme? Vamos a salir para acá que veamos el rinconcito. A ver, vamos, donde se va uno a descansar ya. Me da curiosidad, vamos. Oiga, don José, cuénteme alguna flor a la que usted le tenga un cariño especial por alguna razón. Siempre le tengo, claro, la señora, que es una flor espectacular y por eso se llama Blanca. Qué bonito. De hecho, hace rato le pregunté cuál es la flor que mejor se da acá, que crece más bonita, y me dijo mi señora. Sí, claro. Desde aquí podemos y observamos. Qué lindo. Ah, y esta es la casita como tal. Qué Esa es la adorable está, de verdad. Qué bonita, qué lindos colores. Y también muchas flores. Claro, a ver. porque es una casita como de muñeca donde uno ya se siente a descansar, como puedes observar. No tiene tantas como No, pero el de sí. exposición, pero aún así son Sí. muchísimas. Está precioso. Qué bonito hogar. Yo me levanto siempre, todos los días, a las 5 de la mañana. Le doy gracias al Señor que pone uno los pies en la tierra y se reza para salir a sembrar lo que es el jardín, las matas. Y mientras sirve la aguapanelita que uno pone, me lucho, me baño para salir más o menos faltando 20 o un cuarto para las 6, que ya se vea, y salir al jardín. No, pues qué duro trabajo, ¿no? Es dedicación, es disciplina para que no se marchiten las cosas, que no se arruinen, que salga todo bien. Claro, porque las flores son como las mujeres, que hay que hablarles, conversarles y respetarlas, claro, lógicamente. O si no, arrancan y se van con otro. Qué buena metáfora, qué buena. Entonces, una silleta es básicamente un adorno floral o un transporte, porque me está explicando usted que también esto es una silleta, ¿cierto? Este es una estructura de la silleta, donde anteriormente nuestros abuelos, nuestros padres llevaban también los productos a la ciudad de Medellín. Como en ese tiempo no había excesos de vía ni carreteras, entonces buscaron un medio de transporte para poder bajar los productos. Entonces, caminando se llevaban las flores.
flores. Para ponerlos teniendo en contexto, de Medellín para acá ahorita nos hicimos cerca de 2 horas en carretera. Entonces, caminando que viene siendo como un día se echan, ¿o qué? Sí, eran por ahí 12 horas porque mi mamá me contaba que ellas salían de acá a las 5:30 de la tarde, iban bajando 4:30 o 5 de la mañana. Toda la noche se la pasaban andando. 12 horas caminando con todo eso lleno de flores. Claro, pero no esta pequeñita, una silleta más grande donde llevaban un promedio de unos 70, 80 ramilletes de flores para que aguantara y pagara pues la bajada. Entonces por eso llevaban tantos ramilletes. Wow, qué dura labor, qué dura labor. Entonces vamos a empezar cómo es que se elabora la silleta tradicional. Esta silleta siempre se elabora al revés, de allá para acá. ¿Qué es lo primero que se le pone? El follaje, porque en el follaje es donde van a amortiguar las flores. Esto es lo primero que se le pone. Haga cuenta la almohadita como cuando uno se recuesta. Claro, claro. Para que con la cabeza cuando paremos la silleta no se nos vayan a dañar. Entonces va primero el follaje. Va el follaje. Y después vamos a empezar a jugar con este precioso ramillete de mostaza. Va en esta parte acá. ¿Esto por tonalidades o porque así se cuidan más o cuál es la razón? Porque así se cuidaban más. Y también se varía las silletas. ¿Por qué? Porque por las pequeñas calles que habían en ese tiempo en la ciudad de Medellín, ellos lo que hacían era que iban variando la silleta. Lo que hacían era que tocaban la puertecita, salían las señoras y decía, véndame un ramillete de flores. Ok. Entonces, por eso es el ramillete. ¿Esta cómo se llama? Astromelias. Huele rico, Astromelias. Sí, huele sabroso. Se va colocando en esta parte acá. Ok. Vamos a ponerle este otro precioso de astromelia en este ladito acá. ¿Y este otro qué es? Ese es margaritas. Margarita, miren, mi abuela se llamaba Margarita. Vamos a ponerle este precioso ramillete ahí de margarita. Entonces vamos a jugarle con los colores. Qué lindo. Por aquí hay unos colores bien bonitos. Uy, ¿esta qué es? Tenemos claveles, tenemos daisies, como pueden ver acá. Qué bonitas están. ¿Todas estas crecen en su finca? Todas estas flores son de acá, que son Wow. flores tradicionales. Ah, qué hermoso. Ese va ahí. Acá mero. Entonces hay que jugar con esta partecita y hay que jugar con esta parte acá también para que Claro. no se vayan a dañar. Es que piensen, o sea, son 12 horas caminando o más y cuidando la integridad de las flores, porque si llegan feas ya no te las compra la gente. Claro, no. Es un trabajo de mucho caminar y de cuidarla De a cuidarlas. todo momento. Entonces vamos a... Que por cierto, usted acá trae como su machete, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Este se llama la peinilla, donde va la vaina del machete. Este es el atuendo de nosotros los silleteros, que tenemos las alpargatas, tenemos el pantaloncito como puedes observar, tenemos acá la cubierta donde va la vaina del machete. Siempre, claro. Aquí tenemos, se llama la paruma o el tapapinche. Tenemos carriel u guarniel, de guardar. Está buenísimo este. ¿Qué es piel de vaca o qué Este es es esto? piel de vaca. Ok. Porque también habían de nutria, pero como ya sabes que eso ya no se pueden porque por los animales que están en periodo de extensión. ¿De nutria? De nutria. Ah, mire. Y aquí nuestros abuelos, nuestros padres echaban todo lo que necesitaban. Lo primero que echaban era la imagen de la Virgen del Carmen y el corazón de Jesús. La fe ante todo. Claro, la fe. También echaban, como pueden ver, el escapulario. Claro, para protección. También echaban la Santa Cruz para protegernos. ¿Siempre carga usted eso? Siempre en se carga. su... Eso, Wow. la barberita. Eso. La peinilla y el espejo. Claro, tienes que La mantenerte peinillita y el guapetón. espejo. La candela o el yesquero para prender el tabaco y el cigarrillo. Necesario. Claro. Para los ratos libres no podía faltar la baraja española, claro, el naipes. No puede faltar los dados. Y estos están cargaditos, venga como suena. ¿Qué tanto le cabe a usted ahí? Herradura. ¿Para qué? Para la buena suerte. Claro. Tiene otro bolsillo donde ya el que era ganadero no podía faltar. Ah, ok, el pistolón ahí. Claro. El arma. No, claro, tienes que protegerte. Este es un 38 corto. A ver, a ver. Ojo pues con mis compañeros que están allá. Sí. El techo está bueno. Y vea a la señora por allá por donde está. A ver, se puede. Ojo pues. A ver. Qué buena. Ya me habían hecho esta broma, güey. No me la esperaba ahorita, de verdad. No me... Y ahorita no la veía venir, de verdad. Qué buena, mire, para cuidar el pistolón. Ese sí da miedo, ese sí da miedo. Este es un carrielito de piel de vaca de 12 cuerpecitos de Jericó, Antioquia. Tenemos, como puedes ver, la ruanita. ¿Para qué? Que es el sufridor. Para poner cuando uno carga la silleta, pone este sufridor en la parte de atrás. Tenemos una camisita, como puedes observar, y tenemos un sombrerito aguadeño. Este es el atuendo de nosotros los silleteros. Nosotros cuando nos ponemos este atuendo, nos sentimos muy
muy orgullosos. ¿Por qué? Porque es que esto no lo tenemos sino los silleteros de Santa Elena. Claro. Ah, está buenísimo, qué bien. Entonces fresquito, ¿no? Para el calor, para el frío. Y aquí todo cabe en este Todo bolsito. cabe. Todo cabe para las larguísimas caminatas. Miren esto, miren cuánta variedad y cuánto color. De verdad, bien bonito, bien, súper bien cuidado. Entonces la silleta siempre se empieza a armar de allá para acá. Ajá. Y vamos a ver el Y se resultado de la voltea. silleta. ¡Guau! ¡Qué hermosura! ¡Qué bien expuesto queda todo! Llévele. Aquí sí, la variedad que quieras. Entonces Ahí. todo va a estar pesadísimo, don José. No, livianitica. Agáchate un poquito. Ajá. Eso. Ay. ¿Usted, don José? Es suya. Entonces sale pues allá. ¡Órale! Una vueltecita allá. No, sí está pesadita, mire. ¿Ya recuerdas que hay un dicho que dice que cuando pasan los silleteros, Ajá. es Antioquia la que pasa? Entonces vas a hacer con el sombrerito. ¿Es el aquí así. dicho? Claro. Órale, sí está pesadito. O sea, caminar 12 horas 12 con horas. esto. Pues. Y aparte, subidas, bajadas, De subida y protegiéndome bajada. del coyote. Oiga, qué rudo estilo de vida, de verdad. Muy rudo. Ahí vas subiendo, 12 horitas. Y luego, ¿qué? Si alguien te quiere comprar, Entonces descargas bajas. en una barranquita. Descargas, ajá. y ahí mismo afloja la cuerdita. Y ahí mismo. Oiga, que no, de verdad que es un trabajo durísimo porque, a ver, es caminar muchísimo. Es que estarte cuidando de uno de los animales, dos de los ladrones que también están por ahí, ¿no? Encima de eso, tal vez la intemperie, ¿no? Que te llueve. Que llueve, cuando llueve, la flor se pone más pesadita porque se va Ajá. empapando en agua. Eso, Entonces, claro, se pone más pesado, que llueve, que hay mucho sol, que hace frío. Y encima de todo eso tienes que cuidar que esté bonito el producto. Claro. ¡Guau! No, qué labor tan respetable, don José. La de Pero muy usted agradable. La labor de nosotros, los campesinos, es una labor muy bonita porque es una labor que mi Diosito nos puso en el camino y nos dio a nosotros para subsistir y traer el sustento para la familia. Entonces hay que darle gracias al Señor cada día que uno se levanta. Sí, hay que ser agradecido. Muy lindo. Muy admirable labor, de verdad. La de usted, la de su familia, la de toda esta comunidad. De verdad que sí, estoy flipando, estoy fascinado con el hecho de que este pueblito de, pues sí, de más de 10,000 personas vive de las flores. Me parece algo hermoso, algo bellísimo. Qué labor tan respetable y qué dura también. Se venden flores, flores. A la orden las flores. ¿Quién va a llevar el ramillete de flores? Buena. Ya saben, cuando pasa el silletero, es Antioquia. Antioquia es la que pasa. La que pasa. Qué bonito lugar tiene usted aquí, don José, qué bonita vida, muchas felicidades por eso. Siempre es bonito ver a alguien haciendo lo que lo hace feliz. Mucho gusto haberlo conocido, en verdad. No, y el gusto es mío. Gracias amigos, amigas, por habernos acompañado en esta aventura. Espero que les haya gustado, que les haya parecido tan lindo como a mí. Cuántos colores, cuánta belleza, una vez más, dejando que Colombia toque nuestros corazones. Adiós, pimpollos, y ya saben, Cuando pasa un silletero, es Antioquia la que pasa, eso. cuando pasa el silletero, es Antioquia la que pasa. Adiós.